¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. El día de hoy estamos en nuestra transmisión de Piani Live Chats y Piani Podcast, respectivamente. El invitado de hoy es Jerónimo Martínez. Él es CEO y cofundador de S2G Energy para platicar sobre un tema muy importante que es la eficiencia energética, derivado de varias cosas que han estado pasando en materia de recursos, de el panorama que se ve para los distintas vertientes de generación de energía. Creo que es importante para el tema empresarial y pues para ello Jerónimo nos va a ayudar a aclarar algunas dudas. Así que bienvenido Jerónimo a este espacio y un placer charlar contigo. Igualmente, Raúl, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Excelente, Jerónimo. Pues arranquemos con el primer concepto, el tema eficiencia energética, un poco esclarecer a nuestra audiencia qué es, en qué consiste la eficiencia energética. Por supuesto. Desde un punto de vista muy académico, la eficiencia energética es el trabajo físico que podemos hacer con una unidad de energía. Típicamente, y además es un negocio muy antiguo, nos estamos enfocando en la eficiencia energética desde que empezamos a utilizar energía. La posibilidad que existe hoy es digitalizar el proceso de hacer eficiencia energética, que básicamente es a lo que nosotros nos dedicamos, y llevar el nivel de resolución, el nivel de granularidad con la que entendemos ese proceso de intensidad energética en nuestros procesos, en nuestro día a día, en nuestros negocios, a poder tomar decisiones a todos los niveles de usuarios, con todo el uso de las herramientas que hoy tecnológicamente contamos, y que quizás por mucho tiempo estuvieron disponibles para sectores muy específicos de la industria o del comercio. Nosotros en S2G Energy nos dedicamos a ofrecer servicios digitales de eficiencia energética al sector comercial e industrial. Perfecto. Ahora, dame un poco, antes de entrar en materia de justamente cómo operan ustedes en S2G Energy, cuéntame cuándo surgió la empresa y también cómo trabajan un poco con sus clientes para lograr este concepto de la eficiencia energética. Claro que sí. Nosotros nos incorporamos en México, somos una empresa mexicana con talento mexicano en el año 2016. Eh, y la forma como trabajamos es entender el trabajo que hay que hacer en cada cliente. Si nosotros, tú y yo, Raúl, hoy en día resolvemos muchos problemas de nuestro día a día con muchas plataformas digitales. Y la forma como lo hacemos es porque tus problemas son muy similares a los míos. Desde el punto de vista de la banca electrónica que utilizamos, tenemos las mismas necesidades, necesitamos hacer el mismo tipo de operaciones, consultas, tener alertas de fraude, por ejemplo. Eh, Tú y yo como usuarios tenemos un factor común. Cuando hablamos de eficiencia energética, el factor no es común. La realidad de cada negocio y la forma como cada negocio, sea un proceso industrial o una empresa de servicios, una empresa de hospitalidad, hotel, restaurante, la forma como utiliza los recursos energéticos para entregar su servicio o para producir sus productos es muy diferente. Es muy particular. Inclusive si estamos viendo sectores similares como embotellamiento de bebidas o producción de tequila, la forma como pasan las cosas dentro de cada planta es muy particular y por lo tanto los problemas que los usuarios tienen que resolver son diversos. Entonces, no es hacer una plataforma de servicios digitales de eficiencia, es algo que se adapta a esas necesidades específicas de los clientes, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de costos. Tenemos que asegurarnos que la tecnología que empleamos para resolver esos problemas de eficiencia y lograrlas tengan un tiempo de recuperación de la inversión que haga sentido también con la forma como se lleva el negocio, ¿no? Entonces, sí es un proceso, podríamos decir, hecho a la medida de nuestros clientes. Tenemos que entender muy bien el problema a resolver, cuáles son los puntos de dolor de nuestros clientes, cómo quieren optimizar cada, digamos, unidad de energía por la cantidad de invitados que tienen o de huéspedes en un hotel o la ocupación o el aforo en una tienda de autoservicios y asociar ese proceso de la realidad del negocio con el uso energético. Empleamos obviamente un abanico de tecnología, ahorita si quieres platicamos un poco más a detalle de eso, pero la realidad del negocio, podríamos decir, es bien particular. Correcto. Pues de hecho, entremos justo en esa materia. Ya una vez que ustedes hacen este análisis y logran implementar justamente la metodología y la herramienta digital, ¿cuáles son justo, digamos, las vertientes que van ustedes, pues ajustando, digamos,
una vez realizado el diagnóstico y cuáles son los beneficios que se empiezan a ver para la empresa que inicia su proceso ya de digitalización y de eficiencia energética. Claro que sí. El primer paso es la digitalización per se, es decir, cómo capturamos la data que nos ayuda a tomar este tipo de decisiones con un nivel de resolución y que empodere a las personas a tomar decisiones. Déjame ponerte un ejemplo de qué es lo típico que pasa en un proceso industrial o en un proceso comercial. La data existe, pero la data no está siendo explotada. Típicamente está o en un silo, en un servidor local, que no es siendo accesible ni está siendo integrada, por ejemplo, en una tecnología de nube para hacer analíticos, para, digamos, programar alertas y entender comportamientos que son inusuales. Entonces, el primer proceso de digitalización va, uno, por explotar la data local, pero también en la colocación de sensores IoT, por ejemplo. Nosotros en una planta industrial con un consumo importante, un mega más o menos de demanda contratada, 3,5 millones de pesos más o menos de factura eléctrica al mes, podemos colocar hasta 250 sensores IoT para medir magnitudes eléctricas, adicionalmente a conectarnos a las fuentes de datos que existan, que pueden ser en sus sistemas de control, más, digamos, los reportes de producción y otras variables que existan para lograr una digitalización que nos ayude a enriquecer el proceso de análisis. ¿Qué puede pasar en ese proceso de análisis o qué significa enriquecer ese proceso de análisis? Utilizamos o vemos los procesos críticos. Nosotros trabajamos mucho con la agroindustria, en donde el uso de refrigeración y el uso de energía para procesos de sanitización, pero sobre todo para congelación o criogenización, inclusive el producto, es altísimo. Entonces, cuando nosotros digitalizamos la forma y con un nivel de resolución, en este caso minutal, de la forma que cada compresor de amoníaco consume la energía, no solamente en términos de kilowatt hora, en términos de factor de potencia, energía reactiva, desbalances entre fases. Tenemos data que nos proveen estos sensores de qué está pasando con estos equipos en todo momento. Podemos hacer comparaciones, por ejemplo, a nivel de ese rack de compresores amoníaco, típicamente 6, 10 compresores por planta, pero podemos compararlos con sus pares que están en otras plantas en la República de forma normalizada por las condiciones atmosféricas que operan y poder decirle al cliente, por ejemplo, un caso es cómo podemos disminuir en un 50% el parado de planta o el parado de estos equipos por anticipar el mantenimiento. No es un mantenimiento predictivo, pero es un mantenimiento inteligente. ¿Cómo se hace el mantenimiento? La data nos está hablando. Colocamos, digamos, el aprendizaje sobre los algoritmos que empieza a comparar equipos equivalentes de una manera normalizada y nos dice cuál se está desviando, cuál empieza a tener un factor de potencia inferior que está afectando también un poco la calidad de energía en toda la planta, cuál empieza a tener un desbalanceo entre fases y esta inteligencia es una inteligencia que se genera de forma interna y empodera no solamente al corporativo que está viendo el desempeño de todas sus plantas, sino también al operador de la planta, es decir, aquí hay por ejemplo, una operación de mantenimiento. El mismo caso de compresores tiene que ver, por ejemplo, con las rampas de inicio, ¿no? El arranque. A cuáles son los picos máximos de potencia, en qué horario y con qué desfase se está pasando esto en la planta. Son cosas que nosotros analizamos y ayudamos a colocar alertas y a modificar los controles de los equipos para que cumplan protocolos que no manden una señal de pico de potencia, además en un horario, por ejemplo, en un horario punta, en donde no queremos que nos carguen el 40% de la factura eléctrica solamente por cargos de distribución, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de elementos con este nivel de granularidad y resolución son las cosas que trabajamos en una planta industrial. Pero pasamos por un proceso, como te lo acabo de describir, primero de digitalización, que puede ser o capturar la data presente y ponerla a funcionar de forma integrada, o colocar sensores. Después está la parte de construir las líneas bases, cuál es el comportamiento sin influencia, podríamos decir. La planta arranca los equipos de esta forma, funciona de esta forma y generamos y construimos una línea base entendiendo y ponderando las variables de influencia. Después vemos las áreas de oportunidad. Nosotros somos expertos del proceso de empaque de productos industriales, en absoluto. Somos expertos en que la data hable al dueño del negocio las áreas de oportunidad o los focos rojos. Entonces es un proceso que hacemos en conjunto con nuestro cliente y después construimos una plataforma que no solamente es un tema de visualización, es un tema de alertas, es un tema de reprogramación, de control, que habla el idioma del proceso del cliente. No es ver un gráfico de factor de potencia por ver un factor de potencia, es ver algo que te diga, aquí hay un problema de mantenimiento, aquí arrancaron un equipo en un horario, aquí yo produje la misma cantidad de toneladas de brócoli, pero con
15% más de energía, de una forma sencilla, de una forma aplicable. Correcto. Ahora, justo entrando en materia de, ya se hace el diagnóstico, se implementa la data, ya se hace la lectura de los reportes correspondientes. ¿Qué han visto ustedes que son los beneficios posteriores en materia de rentabilidad, de toma de decisiones, de cómo hacer más efectivos los recursos? ¿Qué han visto ustedes en su experiencia con sus clientes? O sea, cómo justamente la eficiencia energética viene a ser un factor quizás de aumento en rentabilidad o ingresos, o no sé ahí cuál ha sido la experiencia. El factor por el cual nosotros vendemos los proyectos y también por la cual también hacemos pilotos que demuestran de una forma de piloto estos beneficios es el factor económico. Es decir, hay tres bloques que van en el servicio que tiene que ver con digitalización, adopción, que tiene que ver con realmente que esto se convierta en la forma de operar, en la nueva forma de operar, no en una herramienta más que la usamos por un tiempo y no la usamos más. Cambiamos la relación del uso de energéticos con los equipos de trabajo en el tiempo. Y el tercer elemento que siempre tiene que conectar y retroalimentarse es el del valor. Entonces, si no hay ese valor, es difícil vender un proyecto como los que estamos platicando hoy. Ahora, ¿qué tipo de beneficios hay? Cuando vemos un proceso industrial con clientes que son medios o no son tan sofisticados en el consumo de energía. Cuando hablo de sofisticación, imagínate el mayor nivel de sofisticación en uso de energía pasa en una acerera, por ejemplo, donde es la materia prima para mover el proceso, o en una ensambladora de vehículos, en donde los procesos son altamente automatizados y altamente controlados. Pero imagínate toda la manufactura que hay abajo de esos niveles de sofisticación. Cuando estamos hablando de esos niveles, típicamente el ahorro puede estar entre un 5 y un 10% en los primeros 18 meses. Si nosotros nos vamos a ponernos en el 8% para hacer sencillo el número, en una planta de producción que gasta 3 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos al mes, un mes representa el 8%, nosotros podríamos darle de valor en los primeros 18 un mes completo de ahorro a esa planta. Pero nosotros no trabajamos, digamos, este proceso de digitalización, al igual que los procesos digitales, necesita hacerse a escala. Este efecto en una planta posiblemente no es tan impactante que en un sistema de manufactura. Claro. Típicamente nuestros clientes tienen múltiples activos y se pueden no solamente cruzar los aprendizajes, sino generar este proceso de competencia de controlar y entregar productos con menos intensidad energética. ¿Por qué? Porque nos hace más competitivos, nos hace más rentable. Entonces, es un efecto de sistema o efecto de network, como se dice, en donde si tú sumas esos 8% para cada una de esas plantas, evidentemente estás poniendo valor sobre la mesa en un año y medio. Adicionalmente, estás bajando, por ejemplo, los tiempos de parada de plantas por temas de mantenimiento que no fueron previstos. Cuando tú ves una desviación en el consumo de energía eléctrica de un equipo de fuerza, estás anticipando meses antes una ruptura o una parada. ¿Por qué? Cuando el equipo vibra o cuando el equipo se calienta, ya pasó mucho tiempo. Eso tú lo pudiste haber identificado en la señal de cómo consume energía. Entonces sí hay un beneficio de parada de planta, hay un beneficio de empoderamiento y de disciplina operativa. No es lo mismo establecer protocolos de estos equipos se operan de esta forma y no se operan de esta forma en estos horarios a nivel sistema, que cada planta lo haga con su mejor criterio, ¿no? Entonces ahí hay otro, podríamos decir, bloque de valor, y sumamos también la parte de sustentabilidad, la cual cada vez es más importante. Ahora, hablé del caso industrial. Caso comercial, el margen es mayor. Digamos, el valor absoluto del consumo de energía es menor. No podemos comparar un hotel o una cadena de restaurantes con una planta industrial, pero por eso también el nivel de digitalización que se necesita es menor. Y el potencial también de explotación de datos locales es mayor. Sistemas de control locales o los Building Management Systems que existen en hoteles son sistemas que podemos explotar y poder trabajar la data de forma costo efectiva. Ahí los rangos son superiores. Estamos hablando que nos vamos de un 8 y hemos visto hasta 18-20% en los primeros 18 meses. Wow. En el segundo operador de restaurantes más grande de México, nosotros logramos 18% casi en 20 meses y estamos hablando de que el ahorro acumulado neto supera los $2 millones. Para un operador de restaurante, además en Sí, todo lo que claro. pasó el año pasado,
tener esa base de consumo controlada y además poder reaccionar a un evento como el que pasó el año pasado, donde tenías restaurantes solo delivery o completamente cerrados, también la digitalización energética cumple un rol ahí. ¿Por qué? Porque tú sabes exactamente en tu sistema cómo están operando estos restaurantes. Imagínate el que no sabe si le tienen los aires acondicionados encendidos del salón del restaurante mientras solamente están haciendo delivery. Y un mes después le llega el recibo eléctrico y dice, wow, me di, como se Sí, dice, un balazo en el pie sin haberme dado cuenta. Otro caso que quizás tiene que ver con algo nuevo o más reciente en lo que estamos involucrados es la optimización de ciclos de carga de flotillas de vehículos eléctricos. Cada vez más vamos a ver flotillas de vehículos eléctricos entregando la última milla de consumo de productos que consumimos todos los días. Consumos de bebidas, de pan, de botana, van a ser eléctricos, sobre todo en zonas urbanas. Hoy en día hay una empresa que incorpora 4.000 vehículos al año en su flotilla, trabajamos con ellos y básicamente nuestra plataforma de control de optimización de carga de esos vehículos da 1.75 veces, digamos, es más económico cargar los vehículos con control, digamos, en el horario más económico y de forma confiable y garantizando el 100% de los ciclos de carga, es 1.75 veces más económico que hacerlo solamente respondiendo al horario de llegada del vehículo de la ruta de ventas. Si yo soy el vendedor, llego y conecto el vehículo y empieza a cargarse, pues podemos estar en horario punta, etc. Nosotros lo que hacemos son protocolos de verificación de que los vehículos estén conectados, bajamos todos los sistemas y encendemos a partir de cuando el horario base está disponible y garantizamos que el vehículo se cargue al 100%, con una plataforma de control y con unos sistemas que nos retroalimentan que obviamente que el vehículo no se quede sin batería al día siguiente en la ruta, que sería lo peor, ¿no? Entonces, ahí puedes ver que estamos casi duplicando el costo, o estamos reduciendo a la mitad, perdón, sí. el costo del combustible en este tipo de operaciones de flota. Son algunos ejemplos que te puedo dar del valor que hay detrás de este tipo de servicios. Excelente. Ahora, también tocabas un punto importante que yo creo que va muy de la mano con este, y no sé si coincidas conmigo, el tema de la sustentabilidad precisamente, y también de la aportación al tema de la reducción de emisiones. Justamente esta eficiencia, o más bien el concepto de eficiencia energética, se puede asociar directamente a, pues, como una herramienta o un paso hacia el tema de reducción de emisiones. Totalmente, y cada vez más. Creo que, siendo muy sinceros y muy abiertos, es difícil vender un proyecto hoy teniendo este argumento como el primero, Claro, pero pero es uno que está tomando cada vez más fuerza. Y hemos visto en México cómo hay bonos verdes que se emiten recientemente. Este año, de hecho, han habido dos emisiones importantes de compañías conocidas y esos bonos están asociados, esa deuda o tener acceso a esos recursos están asociados a indicadores de sustentabilidad. Cumplir con esos indicadores tiene que ver con este proceso de digitalización y de controlar y gestionar eh, digamos, la cantidad de recursos que utilizamos, no solamente energía eléctrica, pero sobre todo el agua, es uno de los que está siendo este, muy seguido, ¿no? sí, Eh, entonces, la digitalización puede ser el camino para demostrar lo que estoy haciendo, pero también el camino para demostrar los cambios que hice, qué efecto tuvieron. Si no lo mides, no lo obtienes. Entonces también es podemos decir, un bloque de medición que ayuda a sustentar, por ejemplo, el levantamiento de estas deudas. Un caso de la agroindustria. La competitividad de un brócoli en el mundo es un commodity, depende de cuánta energía y de cuánta agua utilizaste para producirlo. Cuando ese brócoli llega a la mesa de un japonés, en una familia japonesa, que es básicamente lo que está pasando, igual que pasa con el aguacate, lo que hay sobre la mesa es agua mexicana y kilowatts hora producidos en la matriz energética mexicana. Eso es lo que hay sobre la mesa. Si nosotros logramos reducir esa intensidad y demostrarla, vamos a ser más competitivos con esos clientes, con los japoneses, con los españoles, con los europeos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos van a medir. Sus políticas mandan que tienen que saber cuántos recursos extraen de los productos, de los países de donde importan los productos. Entonces, reportarlo, entenderlo, optimizarlo, es un factor de competitividad. Y el mundo se tiene que sincronizar a eso. México es parte
de la maquila del planeta en ese sentido. Entonces, es otro, podríamos decir, bloque de sustentabilidad importante. Y yo creo que como sociedad, tú conoces muy bien lo que pasó en ERCOT, digamos, cuando el país que tiene, el Estado de Estados Unidos, que tiene más energía que muchos países del planeta, se queda sin electricidad en pleno invierno, y yo soy un poblador o un residente de ese estado, digo, ya va, ¿qué está pasando? ¿No? Esta fragilidad no la entendía. Esa fragilidad en la sociedad de qué está pasando realmente con el cambio climático, con la fragilidad de los sistemas de transmisión y distribución de generación, cambia también un poco cómo empezamos a adoptar estas tecnologías, ¿sí? Entonces, yo creo que hay varias fuerzas. Hay otra fuerza, por ejemplo, el estímulo global que tiene Europa y Estados Unidos para reactivar la economía, viene con un sello también de sustentabilidad muy fuerte. Infraestructura, electromovilidad, eficiencia, matrices de generaciones más verdes. Entonces, sí, hay fuerzas que están incidiendo que la toma de decisiones cada vez también se dé más por el lado de sustentabilidad. Correcto. Y finalmente, pues redondeando nuestra conversación, entendemos ahora el concepto, el proceso, cómo se puede implementar, los beneficios que trae y finalmente cómo aportas también al tema de descarbonización o más bien reducción de emisiones, ¿no? Vía la eficiencia y el aprovechamiento de tus recursos. Finalmente, mi pregunta final y a modo de conclusión es, ¿por qué debemos de traer este tema tan importante a las empresas mexicanas? Y también, por supuesto, ¿cuáles son los retos y oportunidades que ustedes ven frente a la situación actual del país? No en materia sociopolítica, sino más bien en materia de negocios, por supuesto. O sea, hablamos de un país que año con año aumenta su demanda energética, es un país en vías de desarrollo, en vías de ser también una potencia. En ese sentido, justo va orientada la pregunta en términos de los retos y oportunidades que ustedes ven en el mercado mexicano y por qué implementar eficiencia energética en México. Claro. La eficiencia energética ha estado ahí a disposición de nosotros hoy en día con unos componentes de ser mucho más costo efectiva para aplicarla de una forma más masiva. Siempre ha estado ahí. Si nosotros vemos transiciones de otros países, el país más industrializado de Europa, Alemania, empezó su transición energética con una coyuntura que fue Chernóbil y todo lo que pasó después y cómo afectó la sociedad alemana y el campo alemán en ese proceso. Empezaron a concientizarse socialmente, pero Alemania siempre fue de la mano eficiencia y descarbonización de la matriz de generación. Las dos. De hecho, su crecimiento económico de alguna manera, desacopló del crecimiento de la matriz energética. Y esto fue producto de la eficiencia. Claro, hubo mucho esfuerzo gubernamental y subsidios también para fomentar esta eficiencia. México es diferente. Si nosotros vemos un poco la historia, primero, antes de la reforma energética, teníamos tarifas que eran muy predecibles para cualquier CFO, gerente financiero de un grupo industrial, de un grupo global. Decir, no, en México yo sé cuánto me va a costar el kilowatt hora, yo lo pongo en el presupuesto y yo sé que mis plantas más o menos consumen lo mismo, y si pongo una nueva también va a consumir lo mismo y lo puedo presupuestar. No habían fluctuaciones en el costo, no respondía a un mercado. Eso podríamos decir, nos acomodaba a esa realidad, a hacer un presupuesto y no buscar eficiencias necesariamente, sobre todo si nuestra materia prima principal es la energía. ¿Qué estamos viendo quizás como transición? Bueno, ya tenemos un mercado. Eh, Ahora, podríamos decir, el otro boom que vino con la reforma es que todo se convirtió en, bueno, tengo que comprar electrones por electrones que sean verdes, ¿sí? O sea, tengo que hacer acuerdos privados de compra de energía, bajo acuerdos legados, bajo el MEM, pero tengo que comprar electrones verdes. Pero no me estaba cuestionando si el electrón que estaba consumiendo lo necesitaba o no, simplemente lo quería sustituir por electrones verdes y evidentemente más baratos, en el caso de que se pudiera, que me den también mi connotación verde, ¿sí? De un parque, cuando compro un parque eólico, parque fotovoltaico, geotermia, etc. Pero mira un poco cómo veníamos, ¿no? Costaba lo mismo y de repente el boom de la penetración de las renovables. ¿Y dónde está la eficiencia?
Es decir, no ha jugado un rol predominante en la decisión de un energy manager sentado en México para un grupo industrial. Su rol ha sido, ve a comprar energía verde, o haz el presupuesto de energía antes de que nos aseguremos que entremos ahí. Entonces, esa es quizás podríamos decir, el cambio que creo que empieza a detonarse, pero más por una presión internacional. O más bien, no internacional, global, lo que está pasando en el planeta. El kilowatt hora más sustentable y más barato no es el que viene de una planta de cualquier tecnología, es el que no consumimos. El metro cúbico de agua más sustentable es el que no consumimos. La única forma de saber cuál es ese es trabajando en eficiencia energética, de una forma con alta resolución, con alta granularidad, con alto entendimiento y con alta correlación con el día a día de nuestros negocios. Es así como empoderamos no solamente a la persona que está enfrente de una línea de producción o de una planta, sino también al director de sustentabilidad, al vicepresidente de finanzas, para que entiendan cómo se mueve la intensidad energética de su negocio en todo momento y cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen para reducirlo. Entonces, es un tema de que tenemos que trabajar en la base y no necesariamente en sustituir electrones por electrones verdes y no movernos en ese sentido. Entonces, nuestra apuesta, quizás esto es más particular, y lo estamos viendo con alguna atracción que estamos teniendo, es que sí empieza esa concientización para trabajar en eficiencia. Excelente. Pues sin duda es un proceso integral muy interesante y al cual sin duda vamos a estar escuchando mucho más frecuente de ello. De nuevo, agradecemos a Jerónimo Martínez, el CEO y cofundador de S2G Energy. Te agradecemos mucho por esclarecernos un poco más sobre este tema, que pues sin duda ya estará mucho más en la opinión pública y pues generando discusión sobre qué debemos de hacer para siguientes pasos. Muchísimas gracias de nuevo y pues bienvenido en este espacio. Gracias, Raúl. Gracias a Petróleo Energía y a ti por el espacio. Buenas tardes.